siendo enfrentados los creyentes hoy en día a través de todos estos medios. La tentación es la de adorarnos a nosotros mismos, de poner en el lugar que a Dios le corresponde mi propia persona y buscar ser yo el centro de mi propia vida y que todo fluya y circule a mi alrededor, y entonces ser yo la persona más importante, cuando el que debe ser importante es el Señor, su voluntad, sus preceptos, sus mandamientos y lo que Él tiene para mi vida a cada momento. Las últimas 6 ocasiones que he estado en la reunión de la Asamblea General, al final de la reunión de asamblea o el último día de la asamblea, nos hemos tenido que constituir en tribunal judicial y ver casos de apelación de diferentes circunstancias, desde miembros de iglesia, cuestiones de consistorios completos o de pastores que han caído en situaciones pecaminosas. Pero eso no solamente sucede en la asamblea, en consistorios, en presbiterios y en sínodos está sucediendo casi en cada reunión. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, podemos decir, sí, como iglesia nos constituimos en un tribunal judicial para disciplinar a los pecados, para disciplinar la pecaminosidad que hay entre los miembros de la iglesia. Sin embargo, después de conocer la gracia de Dios, ¿por qué seguimos cayendo en esto? No debiéramos como iglesia jactarnos, y vaya que yo he escuchado jactancia al respecto, de que somos capaces de condenar la injusticia, de que somos capaces de condenar el pecado, de que somos capaces de disciplinar, porque no castigamos, disciplinamos a aquel que ha equivocado el camino. Pero vergüenza debería de darnos tener que estar disciplinando a cada momento, cuando la gracia de Cristo en nuestra vida debiera ser suficiente para que no estuviésemos yendo en contra de la voluntad de Dios, que es lo único que debemos estar corrigiendo. Por eso la palabra tiene que venir, tiene que mostrarnos el pecado, tiene que hablarnos de la condición que hay a nuestro alrededor, tiene que hablarnos de la condición en la que estábamos cada uno de nosotros antes de conocer la gracia, y tiene que advertirnos y decirnos, como el versículo 6 lo expresa: nadie os engañe con palabras vanas. Generalmente entendemos la vanidad como algo efímero, como algo que desaparece, como algo que no tiene valor. Pero aquí la vanidad de las palabras no es solo la ausencia de una verdad bíblica que le quitaría el valor a la palabra, sino la contradicción de la verdad bíblica. Y hoy en muchos púlpitos que se dicen cristianos, hoy en muchos púlpitos que se dicen predicar la palabra de Dios, se está predicando contradicciones a las verdades de la misma. Hemos estado viendo en nuestras clases de escuela dominical todas las aberraciones doctrinales, pero aún el engaño bíblico que se da en toda esta teología de la prosperidad. Y nos topamos a cada momento con predicaciones, con predicadores que tuercen fácilmente la verdad del evangelio y pueden llevar al creyente, aún al creyente, al engaño. Y entonces la palabra tiene que venir y advertirnos: cuidado, porque hay quien está tomando la verdad de la palabra para torcerla, para hacerla sin valor, porque está yendo en contra de la verdad del evangelio, y debemos de tener cuidado y debemos de no permitir que este tipo de palabra venga y nos engañe. ¿A dónde nos conduciría este engaño? Este engaño nos conduciría al aprenderlo, a rebeldía, nos conduciría a desobediencia y nos llevaría, como dice la palabra del Señor, a que la ira de Dios descienda sobre los hijos de desobediencia. A mí me ha impactado siempre esta frase: hijos de desobediencia. No niega el Señor que somos sus hijos, pero nos dice que somos hijos desobedientes. ¿Qué pasa con el hijo desobediente? Bueno, los que somos padres de familia,
Y los que son hijos de familia también saben de esto. Al hijo de desobediente, ¿qué hay que hacer con él? Corregirlo, dice el hermano René. Corregirlo. Al hijo desobediente, ¿qué? Corregirlo. ¿De dónde aprendimos esto? Podríamos decir de nuestros padres, porque cuando fuimos desobedientes nos corrigieron. Pero el gran padre que nos enseñó esto es nuestro Padre Celestial. Él nos ha enseñado a través de su palabra que al hijo desobediente hay que corregirlo. Sobre el pueblo de Israel, y no dudamos que Dios amó a Israel profundamente, lo liberó, lo llevó a través del desierto, le dio una tierra que le había prometido hacía muchos siglos antes a Abraham, y lo amó. Y sufrió Dios, dice que se conmovían sus entrañas al ver la situación del pueblo. Pero en medio de ese pueblo se levantaron profetas y personas que engañaron una y otra vez al pueblo. ¿Y a dónde lo condujeron? Al pecado, a la desobediencia. ¿Qué hizo Dios con el pueblo? Lo reprendió. 40 años anduvieron por el desierto hasta que de esa generación solamente quedaron 2. Qué terrible. El Señor tiene que mostrarnos que por estas situaciones de engaño y de llegar a caer en ese engaño, en esa desobediencia, en ese pecado, se derrama sobre nosotros esa ira o esa disciplina, podríamos decir, de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo también advirtió que habría falsos maestros, y hoy los estamos viendo. Pero esos falsos maestros se han dado a lo largo de toda la historia del cristianismo. En cada época, en cada diferente época de la vida de la iglesia, ha habido falsos maestros que han enseñado preceptos equivocados, menospreciando los mandamientos de la ley de Dios, menospreciando las verdades del evangelio y enseñando al pueblo que desobedecerlos no conduce a ninguna situación. Simplemente una mentira que parece una verdad, y aún podría decir una verdad hermosa. Dios no castiga, Él es todo amor y siempre te va a perdonar. Suena muy bonito, y es verdad que Dios perdona, pero Dios es justicia y corrige al hijo que ama. Es muy fácil torcer la verdad de la palabra. Es muy fácil decirle a la persona: no te preocupes, vivas como vivas, Dios te va a perdonar. Pero no decir que el Señor va a corregir nuestro caminar cuando estamos yendo equivocadamente en contra de la verdad de su palabra, es decir, una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Una mentira con respecto a la palabra es precisamente lo que Dios nos está diciendo en esta mañana: no te dejes engañar. Nadie dice te engañe, nadie os engañe con palabras que no tienen valor, porque van en contra de la verdad de la palabra. Por estas situaciones, dice, viene sobre nosotros la corrección de Dios, sobre nosotros que nos convertimos en hijos desobedientes a nuestro Padre Celestial. Reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas debe conducirnos a reconocer la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y la obra del Espíritu Santo nos conduce a santificación, nos conduce a apartarnos cada día más y más del pecado, nos conduce a ir creciendo ¿hasta dónde? A la estatura del varón perfecto, nos conduce a vivir una vida que es agradable en todo tiempo y en todo momento delante de nuestro Dios. No debiera conducirnos a la ira de Dios, no debiera conducirnos a ser corregidos constantemente por el Señor. Sin embargo, pasa. Y tenemos que hablar de esto. Hay una anécdota que muchas veces la he escuchado de diferentes formas y de diferentes pastores. Yo ya estoy dudando si sea cierta o no,
porque cuando uno empieza a escucharla de diferentes maneras, pero todos van en el mismo sentido. Y narra que algún pastor una vez se le preguntó cómo había hecho para quedarse tantos años en una misma iglesia, años y años de pastorado, y la gente lo quería muchísimo. Y él, cuando le preguntaban, decía: muy fácil, nada más no le prediques a la iglesia sobre su pecado. Diles que les va a ir bien, que van a tener bendición, que el Señor los va a levantar, que van a estar sanos, que van a ser prósperos. Y denles cosas positivas que Dios tiene para ellos. Pero no les digas sobre su pecado y no les hables sobre el juicio de Dios sobre su vida. Sin embargo, la gracia nos invita a reconocer nuestra falta. Y en ese reconocimiento de nuestra falta, a venir precisamente a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esa gracia ha costado mucho. Porque esa gracia de Dios sobre nosotros nos ha perdonado. Y tenemos que saber de dónde el Señor nos ha levantado. La propia palabra de nuestro Dios, y a veces no continuamos ese pasaje en 1 Corintios 11, cuando hablamos de la institución de la cena del Señor, en el momento en que nos hace la advertencia y nos dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el juicio del Señor, ¿cómo dice? Juicio come y bebe para sí. ¿Se ha puesto a leer lo que dice el versículo siguiente? Dice: por eso hay entre vosotros muchos que están. ¿Se ha fijado en eso? Que sí ha habido una corrección del Señor por venir y participar equivocadamente. ¿Por qué se ha hecho? Porque alguien en algún momento dijo: no te preocupes, aunque vengas lleno de pecado, tú participa de la mesa del Señor. Pues tengo acá, porque normalmente aquí ponemos la cena y no pasa absolutamente nada. Y la Biblia dice una cosa totalmente diferente. La Biblia dice: sí pasa. Dice el apóstol: por eso sucede, por eso hay problemas, por eso vienen situaciones, por eso desciende, dice, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es muy fácil escuchar a alguien que agrada y endulza nuestro oído. Es difícil escuchar a alguien que nos amarga el oído diciéndonos: estás equivocado y tu error tiene consecuencia. Sin embargo, hermanos, la palabra está llena de estas expresiones. La palabra nos va a decir: cuidado, no es necesario que la ira de Dios venga sobre ti. La gracia de Cristo está en tu vida, pero tienes que cuidar el no dejarte engañar. ¿Cuál sería el engaño más común al que somos expuestos, y me atrevería a decir al que nosotros mismos entramos y nos involucramos? Versículo 7. No seáis, ¿qué dice? Pues partícipes con ellos. ¿Te has puesto a reflexionar en lo que dice este versículo cortito de la palabra? No seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué es ser partícipe? Ser partícipe podríamos pensar: no, pues es ir, involucrarme, meterme en la sociedad en la que está la sociedad hoy en día, involucrarme en su pecado y ser parte de él. No, no tenemos que llegar a tanto. Ser partícipe es irte a sentar ahí donde están ellos. Ser partícipe es ir, involucrarte, riéndote de las tonterías que se dicen, riéndote de las sociedades que se hablan, participando de las conversaciones que no edifican y de palabras vanas que no tienen valor en la verdad de la palabra y del evangelio, y que con tanta naturalidad hoy en día el creyente se puede sentar, escuchar, aceptar y decir: no tiene nada de malo. Yo no estoy haciendo todo lo que están haciendo ellos. A veces ni siquiera somos capaces de darnos cuenta del pecado que está a nuestro alrededor. Y la palabra nos dice: no seas partícipe de ellos.
Tenía que venir esta advertencia, que es un llamado sincero. Yo me imagino a un Pablo desencajado, a un Pablo triste, pensando en cómo el creyente se llega a ser copartícipe de un estilo de vida que ofende a Dios y que identifica a una persona que es totalmente incrédula. Después de que tantas veces ha dicho que le han dolido, que Él ha dado todo, que Él ha entregado, porque ese es el ejemplo que ha recibido de Cristo, y ver cómo el pueblo se va nuevamente, como le dice a los Gálatas descerebrados, porque así les dicen, porque se dejaron engañar, insensatos. Pero no lo dicen con enojo. Yo veo a un Pablo triste, compungido, lamentándose de ver un pueblo redimido por la gracia redentora de Cristo, volviendo nuevamente atrás y dejándose engañar y participando con aquellos que no tienen temor de Dios. Y esto, claro que es totalmente posible. Muchos creyentes somos tentados a participar nuevamente en un estilo de vida que ya deberíamos de haber dejado atrás, o que incluso dejamos atrás hace años, pero volvemos fácilmente y regresamos. Y se cumple lo que la palabra dice, y una palabra durísima de parte del Señor. Somos como la puerca lavada que vuelve nuevamente al lodo. Y la otra parte no la digo porque me da mucho asco. Pero te acuerdas de la otra parte, ¿verdad? El perro que vuelve a su vómito. Terribles palabras del Señor. Dios es todo amor, todo misericordia y toda gracia. Pero Dios nos va a advertir una y otra vez: cuidado, no tienes por qué volver atrás a participar, y mucho menos regresar y deleitarte en aquello que ofende a tu Señor, en lugar de deleitarte en los santos mandamientos que el Señor ha puesto, ya ha escrito ahora en la tabla de tu corazón. Y nos recuerda nuevamente de dónde el Señor nos ha sacado. Porque en otro tiempo, dice, eras tinieblas. Eso éramos todos nosotros. Nadie nació siendo luz, aunque decimos que hermoso bebé. Ese bebé nació siendo tinieblas, porque no tenía la luz de Cristo en su vida. Antes, dice, en otro tiempo eras tinieblas. Pero ahora, obviamente estamos hablando de la verdad de Cristo en nuestra vida. Sois luz en el Señor. Recuerda de dónde el Señor te ha sacado. Antes eras tinieblas, ahora eres luz en el Señor. Y luego viene nuevamente la recomendación: andar como hijos de luz, porque es una consecuencia directa de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si regresamos nuevamente al capítulo 4, vamos a darnos cuenta que el Señor ya ha hablado de esto, de cómo debemos ser luz, de cómo esa luz debe resplandecer en nuestra vida, y de cómo el Señor nos ha sacado de esas tinieblas a una luz verdadera. Esto debe sacudir nuestra conciencia, tiene que mover nuevamente nuestro pensamiento. Porque a veces llega un punto en el que el creyente se siente tan satisfecho, tan cómodo, tan a gusto con lo que ha hecho, con lo que ha logrado, con lo que cree que ha alcanzado en la vida cristiana, y a veces por caminos, déjame decirte, de consideración equivocada. Perdón, hermanos, no se me vayan a ofender. Hablo también de mí mismo. Porque ya alcanzamos puestos importantes en la iglesia. Ya la hice. El Señor me tiene en consideración especial. ¿Sí? Porque ahora somos presidenta, se me escondió la presidenta. Tesorera, estoy bien.
y fui a Brasil. Porque me toca ser coordinador de zona. Porque soy ministro de Educación de la Asamblea General. No, hermanos, no es por ahí. No es por cargos. No es por logros. Porque el Señor nos ama a todos como a sus hijos, sin importar a dónde hemos llegado. Porque es ahí donde Él nos ha puesto. ¿Para qué? Para servir. Porque no es por aquello que hemos alcanzado, y muchas veces el creyente tiene esta medida. Es que tantos se han convertido porque yo soy el mero bueno predicándoles. Yo voy cada mes a la clínica 34 y predico y se convierten como 30, como 40, como 50. Porque subo y oro, y no está mi hermano Teo, ¿verdad? Por los enfermos, cama por cama. El Señor me debe tener consideraciones especiales. No, es por gracia, solamente por la gracia de Dios. No es por lo que hacemos o por lo que logramos, es por la gracia y porque el Señor por gracia nos ha puesto a servir. Dios nos dice simplemente: anda como un hijo de luz. Pero recuerda que si eres hijo de luz, es porque yo te saqué de las tinieblas y puse en ti la luz de Cristo. Y si puedes brillar ahora, es porque la luz de Cristo está en ti. Si la luz de Cristo no estuviera en tu vida, no podríamos brillar de ninguna manera. Respecto a esto, encontré un comentario interesante, un comentarista de apellido Herman, que habla precisamente de ser o andar como hijos de luz, y dice: en primer lugar, los cristianos sí son diferentes de los hombres y mujeres del mundo. La conversión y el nuevo nacimiento, el ser nacidos del Espíritu, es una realidad. Si tú crees que eres igual a los que están sin Cristo y sin esperanza, estás equivocado. Pero es por gracia, no por lo que has hecho. Dios te ha hecho diferente a los que están sin Cristo y sin esperanza. Necesitas creer firmemente que Dios te ha hecho una nueva criatura. Saber que Dios te ha dado una nueva esperanza y vivir brillando con la luz de Cristo en tu vida. En segundo lugar, el instrumento que realiza esta transformación es la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Jesucristo, la verdad que es Jesucristo, la verdad de su evangelio, ha hecho esto en tu vida. Nada más lo ha logrado. No es tu esfuerzo, no son tus logros, no es tu trabajo, porque todo eso viene como consecuencia del servicio que ahora prestamos en gratitud por lo que el Señor y su gracia han hecho en cada uno de nosotros. En tercer lugar, el mandato insinúa que incluso los cristianos somos tentados a volver a las antiguas formas de vivir. Este mandato de anda como hijo de luz, este pedimento que el Señor hace para tu vida y para la mía, anda como hijo de luz, implica que existe la posibilidad que somos tentados a volver a las prácticas antiguas. Que nuestro viejo yo, aunque decimos ese ya se murió, todavía, como decimos a veces, da patadas de ahogado. Y a veces como que se levanta y vuelve a tomar control de nuestra vida y nos lleva a hacer cosas que pensamos que ya las habíamos dejado atrás, que ya habían desaparecido completamente de nosotros, y tenemos por ello que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo tener cuidado? En comunión con el Señor, conociendo su verdad, su palabra, practicándola, no empezando a tomar decisiones
con nuestro propio esfuerzo y conocimiento, sino bajo la guía de nuestro Dios, de su palabra y del Espíritu Santo en todo momento. Y luego nos habla en el versículo 9 y 10 de dos consideraciones importantes que debemos tener. Nos dice, y está entre paréntesis, fíjense, a veces su Biblia está entre paréntesis, porque en la mía sí. Sí, ¿verdad? Está entre paréntesis el versículo 9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Por qué nos habla del fruto del Espíritu? Sabemos que después nos va a hablar el apóstol del fruto del Espíritu y nos va a decir que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ahora nos menciona solamente tres. Y nos dice es bondad, justicia y verdad. La bondad a la cual hemos sido transformados porque ahora somos hijos de un Dios que es bondad y que transforma nuestro carácter moral desde el interior para que busquemos hacer el bien a nuestro prójimo. Nos va a hablar de justicia porque Dios es un Dios de justicia y transmite a nosotros esa justicia, no solamente corrigiendo nuestra vida, sino enseñándonos también para que nosotros podamos reconocer el pecado, discernir entre el bien y el mal y tomar las decisiones adecuadas. No para que juzguemos a nuestro prójimo, pero sí para que vayamos con una palabra de aliento, de bendición, ¿por qué no?, de autoridad de la palabra, cuando estamos viendo que nuestro hermano está equivocado. Pero termina con la verdad, la presencia de Cristo y su Evangelio en nuestras vidas, de una manera certera y plena. Y dice, esto es el fruto del Espíritu en tu vida. Cuando tu vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios, va a haber en ti la generación de cosas buenas para tu prójimo, la justicia que te va a permitir caminar rectamente y ayudar a tu hermano a que camine rectamente delante de Dios, y la verdad de la palabra para que haya la autoridad en tu vida y cuando es necesario en la de tu prójimo para que camine en esa verdad. Esto, ahí se cierra el paréntesis, te va a ayudar, va a ser la columna que va a sostener el versículo 10. ¿Lo quieres leer conmigo, por favor? ¿Cómo dice? ¿Comprobando? Comprobando. Comprobando. Cuando aprendíamos matemáticas en la escuela, ¿tú te acuerdas? Antes, ahora les enseñan bien raro las matemáticas, pero antes nos enseñaban a hacer comprobaciones, ¿verdad? Hacíamos todo un problema y llegábamos a un resultado y luego te decía el maestro, ahora lo vas a comprobar. Vamos a ver si el resultado que obtuviste es el correcto. Tenemos que aprender a comprobar los resultados de nuestra vida. ¿Cómo? Viendo si el fruto del Espíritu de bondad, justicia y verdad corresponden con los hechos a los cuales he llegado por la guía del Espíritu Santo. Si no fui guiado por el Espíritu Santo, no voy a lograr el resultado que sea comprobable. Y cuando vaya la palabra, me va a mostrar como en un espejo lo que soy y qué mal me veo si no me he peinado cuando me levanté en la mañana. Qué mal me veo si no me bañé, o si me puse lo que no me correspondía ese día, si no me he arreglado en lo más mínimo, si no he logrado verme como Dios me quiere ver a la luz de su palabra, a la luz del fruto de bondad, justicia y verdad que Él ha puesto en mi vida, porque puso el Espíritu Santo en ella. Y seguimos hablando de gracia. Estos son frutos de la gracia de Dios en nuestra vida. Si el Señor no tuviera gracia sobre nosotros, no nos daría esta comprobación. Nos dejaría que hagamos lo que querramos.
Que al cabo que al final vamos a dar cuentas, y entonces el Señor puede sacar y decir, a ver, tú debiste haber obtenido estos logros en tu vida conforme a mi voluntad, conforme a mi proyecto y a mi propósito de vida para ti. Vamos a ver cuáles lograste. Y si empezamos a medir con una escala, seguramente nos vamos a quedar muy cortos si hicimos lo que mejor nos pareció. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Llegamos a Jueces, ¿y qué es lo que nos dice el libro de los Jueces? Vemos un pueblo barbarizado, pero dice la palabra que cada quien hacía ¿qué? Lo que mejor le parecía. ¿Qué debió haber hecho el pueblo? Buscar la voluntad de Dios. Una teocracia donde Dios era el que mandaba sobre el pueblo, pero ellos no quisieron esto. Querían vivir como los demás pueblos de la tierra. ¿Nos sigue pasando hoy lo mismo? No queremos vivir como otros pueblos, pero queremos vivir como vive nuestro vecino, o como vive nuestro primo, o como vive nuestro hermano no creyente, nuestro hermano en la carne, que no es creyente. Estamos comparando nuestra vida con aquel que no es igual a mí, perdón que lo vuelva a decir, pero no somos iguales que los no creyentes. El Señor pagó un alto precio por nosotros, altísimo. Usted puede valorar la sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿verdad que no? Ese fue el precio de tu vida. No somos iguales. Tenemos que aprender a vivir entonces de manera diferente, porque la gracia de Cristo en nuestra vida marca la diferencia. ¿Tenemos que hablar de pecado? Sí, tenemos que hablar de pecado. Tenemos que hablar de nuestra condición, de dónde fuimos sacados, de a lo que estamos siendo enfrentados hoy en día, a lo que están siendo enfrentados nuestros hijos, a lo que hoy los medios de comunicación nos están diciendo. Ya que parece que todo es sencillo y que no pasa nada. Si la sociedad está de acuerdo, ¿por qué nosotros no? ¿Será que de veras somos retrógradas? Esta palabra se ha vuelto muy de moda, sobre todo en contra de aquellos que somos creyentes. No se trata de ir hacia atrás, se trata de permanecer en lo que la palabra nos ha enseñado, que es voluntad de nuestro Dios. Y el Señor seguirá una y otra vez diciéndonos: nadie te engañe con palabras vanas. O como decía este cartel de Proverbios 1:10, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué debemos hacer? No consientas, no estés de acuerdo. Regresándome al pasaje en el que estamos hoy, porque por ello se derrama la reprimenda, si no te gusta la palabra castigo, la corrección, la disciplina de Dios sobre ti y sobre mí, que somos hijos de Dios, pero podemos convertirnos en hijos de desobediencia. El Señor nos llama a ser hijos obedientes. Un hijo obediente es un hijo bendecido por su Padre. Oremos. Señor, no podemos sino pedir, Padre, que tu gracia derramada sobre nosotros nos lleve al arrepentimiento necesario para buscar el vivir obedientes cada día, a cada momento, bajo cada situación, bajo cada tentación, Señor, a tu palabra. Te rogamos, Señor, que sigas corrigiendo nuestro camino, y sabemos que lo harás en tu voluntad, y lo harás de una manera santa, y lo harás en amor. Padre, llévanos en ese camino perfecto que tú has trazado en tu propósito para nosotros. Nos sujetamos a ti, porque sabemos que tú sabes lo que estás haciendo. Y te pedimos, Señor, que nos des esa alerta en el conocimiento de tu palabra, para no permitir que las palabras vanas y engañosas, contrarias a tu verdad, puedan entrar a nuestra vida, pensamiento y corazón y engañarnos. Permítenos entender, Señor, discernir, no participar,
de aquello que te ofende. Guarda nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús.